En la principal imagen, fue en cañones Bofors utilizados por el ejército y la marina durante la Segunda Guerra Mundial, que se muestra en el Firestone Theatre Rubber en Akron, Ohio, en abril de 1944. Queridos seguidores, muy pocos de los aproximadamente 330 millones de estadounidenses que viven a través de la pandemia COVID-19, puede recordar un momento en que se pidió al país a hacer sacrificios colectivos para el bien mayor. De hecho, ha habido más de 75 años desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses tanto en combate como en el hogar se vieron obligados a hacer concesiones individuales para contribuir al esfuerzo de guerra. Para 16 millones de estadounidenses, que significaba el servicio militar. Para otros, que implicaba trabajar en fábricas donde se hicieron los tanques, torpedos y otros tipos de armas. Y para todos los estadounidenses, independientemente de la ocupación, el sacrificio personal llegó en forma de raciones, impuesta a todo, desde carne y azúcar a la leña y penicilina o la institución de control de precios de la ropa para evitar la inflación. Hoy en día, en una nación que se enorgullece de los principios del individualismo y la libre empresa, directrices de distanciamiento social se han encontrado con un poco de resistencia, sobre todo entre las personas que se perciben a ser menor en riesgo o que citan la primacía de sus libertades personales. Si consigo la corona, un interruptor de resorte de la Universidad de Edad, dijo en un video que lo convirtió en un objeto de burla en línea, y por la que se disculpó más tarde. En otros lugares, los líderes religiosos han seguido celebrando servicios religiosos en desafío a las órdenes de emergencia de sus gobiernos locales. Pero diferentes crisis requieren diferentes reacciones, como una serie de memes virales han señalado. Si el sacrificio una vez que significaba unirse a los militares, o la movilización masiva de los trabajadores de la fábrica, en la actualidad significa permanecer en casa en su sofá. El 27 de marzo, The Times habló con Robert Citino, el director ejecutivo del Instituto para el Estudio de la Guerra y la Democracia en el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans, sobre el imperativo de sacrificio personal, y las similitudes y diferencias entre la forma en que fue percibido tanto en las décadas de 1940 y la actualidad. Desde COVID-19 llegó a los Estados Unidos, hemos estado oyendo acerca de los diversos grados de gravedad de diferentes estadounidenses están tomando el virus. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿fue alguna vez una crisis de la apatía del público hacia el esfuerzo de guerra? Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, literalmente, con una explosión, y el golpe fue el ataque japonés a Pearl Harbor. Más de 2.000 personas murieron, y este perno de la nada la paz repente demarcada de la guerra. Esta pandemia actual es un poco diferente de Bits. El enemigo está en silencio y microscópica y sin sabor. Nunca ha habido un día Big Bang. Tengo 60 años y tengo noticias de mi grupo de edad sobre los jóvenes no tomar esto en serio. Creo que si las llamadas nacionales sobre ellos, los jóvenes van a intensificar como siempre han hecho. Usted probablemente ha visto este meme, de cómo en la Segunda Guerra Mundial, para defender a su país, que estaban cobrando la playa de Omaha, y en 2020 para defender a su país, y se nota un individuo que miente comiendo galletas en su sofá. Ahora, eso es un poco injusto porque si esto es una guerra, una gran cantidad de personas que ya han perdido sus puestos de trabajo. Así que quedarse en casa no es divertido si usted acaba de perder su trabajo. Cuando decimos que las personas no están tomando esto en serio, o apáticos, muchas personas han sacrificado mucho ya. Y ese es su trabajo. Usted ha hablado de la especulación acerca de la forma en que los estadounidenses de diferentes generaciones han respondido. Había una dinámica similar en la Segunda Guerra Mundial,
en términos de diferentes sacrificios que le solicitan los diferentes grupos demográficos. Muchos de los muchachos fueron y consiguió una extremidad arrancado en la playa de Omaha. Otros chicos se les dijo por el gobierno para quedarse en casa y permanecen en su trabajo calificado en una fábrica o en el ferrocarril, que es mucho menos peligroso. Ciertamente, esas tensiones surgieron en las ciudades pequeñas. Cuando un soldado llegaba a casa y ver los mismos 3 chicos que cuelgan hacia afuera en el mismo bar que solía pasar el tiempo, porque estaban trabajando en el ferrocarril o en una planta de defensa o de una planta militar de producción, y que de la forma en que se ha astillado, obviamente, uno de los puestos de trabajo es mucho más peligroso que los otros. En la segunda imagen, los empleados de International Harvester Inspección de los rodamientos de bolas en Chicago en febrero de 1943, estadounidenses recibieron sus tarjetas de racionamiento en 1942, y las raciones se impusieron a cosas como coches, neumáticos, nylon y leña. ¿Cuál fue la respuesta del público? Ciertamente, a nadie le gusta tener el coche de la familia que se presente en bloques para la duración de la guerra. Unidades de placer al campo fueron más o menos fuera de la ley. El gobierno quería que la goma de los neumáticos no iba a ser capaz de obtener gas, que es un mejor signo de prosperidad estadounidense que el coche de la familia. Eso es lo primero que había que sacrificar en la Segunda Guerra Mundial. En general, la mayoría de los estadounidenses se fueron adelante con eso. Se quejan, ciertamente, si nos fijamos en el sistema de racionamiento, había que tomar decisiones como, quiero tener una libra de carne molida o quiero un frasco de queso para untar. No teníamos el azúcar o la mantequilla o manteca de cerdo es suficiente, ya que se utilizaron para la fabricación de explosivos. Pero la gente entendía eso. Es una propuesta intelectual, pero eso no quiere decir que hizo feliz a nadie. Los trabajadores no estaban contentos con los controles de salarios. Las empresas no estaban contentos con los controles de precios. Los propietarios no estaban contentos con los controles de renta. Es un país grande, por lo que no siempre va a ser anomalías, pero la mayoría de los estadounidenses se dio cuenta de que estas cosas eran probablemente necesarias para el esfuerzo de guerra y estaban dispuestos a ir junto. Durante la Segunda Guerra Mundial, fueron las instituciones en lugar equipados para responder a la aplicación de cosas como el racionamiento. Hubo debates sobre si estas soluciones eran proporcionales al problema. Estoy seguro de que hubo resistencia arriba y abajo del tablero. La gente probablemente gamé del sistema y engañado en alguna ocasión, porque esa es la forma en sistemas son. Usted o ellos pueden ser un juego y engañar en su camino a través de ellos. Pero por lo general, los sistemas llevan a cabo. Ha habido mucho debate acerca de si era incluso necesario. La China produce una gran cantidad de comida, pero la administración de Roosevelt determinó que las cosas como el racionamiento, las cosas como las unidades de estaño en su ciudad, en el que recoger todas las latas y lo que no, eran importantes en dar a los estadounidenses un sentido de propósito compartido. Cadenas de suministro globales cada vez interrumpidos durante la Segunda Guerra Mundial hasta el punto de que los Estados Unidos no ha podido obtener algo esencial para el esfuerzo de guerra, porque Estados Unidos y Gran Bretaña controlan los océanos del mundo. No estoy seguro de América fue siempre realmente separado de cualquier artículo estratégica, pero hay uno, y que es un poco en las noticias ahora. La quinina era realmente el único medicamento contra la malaria en el momento, y los japoneses conquistado Indonesia, que eran las Indias Orientales holandesas en el momento, y más o menos acaparado el mercado de la quinina. Científicos aliados de Estados Unidos por lo que ocurrió con el sustituto sintético de la quinina llamado Satabrine. Eso no es tanto sacrificio, porque la malaria no es un factor importante en la vida estadounidense, pero es otro ejemplo de gobierno y la industria y la cooperación científica para cubrir las necesidades cruciales en tiempos de guerra.
el presidente Roosevelt introdujo una orden ejecutiva limitación de los salarios en tiempos de guerra, lo cual fue una iniciativa popular con el público, pero fue vetado en el Congreso, donde fue visto como un ataque a la libertad de empresa. ¿Cómo conciliar los estadounidenses el imperativo de sacrificio con otros ideales americanos, potencialmente contradictorias? Hubo esta noción en la Primera Guerra Mundial que algunas empresas y algunos sectores habían engordado a sí mismos en la guerra, que no se habían producido lo que dijeron que lo harían, pero salió de la guerra con los bolsillos rebosantes de dinero del gobierno. Así que el gobierno diciendo, mira, que va a ser difícil para todos, pero nadie va a tener ninguna ventaja sobre nadie. Fue un movimiento muy popular. Durante la Segunda Guerra Mundial, los enemigos de Roosevelt en el Congreso argumentaron que los controles de salarios eran positivamente antiestadounidenses. Este país se basa en la idea de hacer tanto dinero como sea posible, por amor de Dios. Pero, en general, fue una medida popular, ya que se aseguró de que la carga estaba siendo compartida. Como las instituciones de ayuda religiosa alentaron promover el sacrificio. En general, aunque tenemos la separación de Iglesia y Estado, la Iglesia americana, ya sea católica, protestante o judía, siempre ha sido un apoyo notable del sistema político de Estados Unidos y, desde luego, estaba en la Segunda Guerra Mundial. Estás luchando contra Hitler. Un cura, literalmente, puede ponerse de pie frente a su congregación y decir, esta es una lucha contra el mal. Los sacerdotes no se contagian a decir que, porque la política enturbia el agua. Pero, literalmente, podría levantarse y decir, estas son las personas que nos bombardearon Pearl Harbor. Incluso más allá de la iglesia, los policías estadounidenses entre sí ayudó a hacer cumplir esos sacrificios, y eso es porque prácticamente cada una de ellas tenía un ser querido en el ejército. Se podría decir legítimamente, ¿usted es el acaparamiento del papel higiénico? No es justo. Mi hijo ha terminado en Guadalcanal al recibir un disparo en este momento. Alguien que tenía unas cuantas botellas de whisky, recaudó no necesariamente obtener una reacción buena, teniendo en cuenta que el clima de escepticismo, que los estadounidenses exigen a ver los beneficios colectivos de sus sacrificios individuales. No había paz laboral completa en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Tampoco hubo paz social completa. Hubo disturbios raciales en Detroit y los ataques a las llegadas negras o afroamericanas de los blancos que ya vivían en Detroit. Allí estaban los South Sweet Riots. Las tensiones entre los marineros estadounidenses y hombres jóvenes hispanos con trajes SOAT, que tenían mucha más tela de lo que necesitaba y casi sin respetar deliberadamente restricciones de guerra. Esto es Estados Unidos. Este es un lugar fragmentado, y no todo el mundo repentinamente deja de ser rebelde, porque hay una guerra. Se puede encontrar todo tipo de momentos en que los estadounidenses argumentaron uno con el otro, o se acusaron mutuamente de todo tipo de actividades nefastas. Todas esas cosas sucedieron, pero ninguno de ellos se elevó al nivel de interrumpir el contrato social o lo que es imposible luchar contra la guerra.